Toda estructura, esta estructura es republicana, que está basada en los principios de libertad y de universalidad fundamentalmente. La masonería siempre ha puesto el acento en la educación y ha considerado, si uno lee todos los textos constitucionales y los preconstitucionales desde el año 1810 en adelante, van a ver que algunos tenían posturas oligárquicas, aristocráticas, algunos eran monárquicos, pero hay toda un hilo conductor que es la educación popular, la educación para todos, sin ningún tipo de discriminación. Y en eso fue justamente lo que trabajó la masonería, porque entendió que a través de la educación es donde se logra la movilidad social en la sociedad. Es probable que la ley se haya pensado, digamos, dentro de la masonería, digamos, Sarmiento haya sido... Se trabajó, en realidad, se creó la logia docente, que fue integrada por Onésimo Leguizamón, Leandro N. Hipólito Yrigoyen, Aristóbulo del Valle, por todos los hombres que posteriormente integraron el Congreso Pedagógico del año 1882, y se trabajó durante 10 años en ese proyecto educativo. Se arrancó a principios de la década del 70, digamos. Más o menos, exactamente, desde el 70 hasta el 80, durante 10 años, y se sentó las bases de todo lo que fue posteriormente, durante el siglo XX, todo el proceso educativo. Ese proceso educativo, esa educación, estaba basada en pilares que son básicos y fundamentales. Se defendía la educación pública, gratuita y laica en todos sus niveles. Primero fue en el nivel primario, después en el nivel secundario, y después se completa con los principios de la reforma universitaria, cuando se produce la libertad de cátedra y el acceso al poder. Por ahí un masón importante, Deodoro Roca, que es muy importante, Alejandro Korn, Sánchez Viamonte, claro. En fin, todos ellos trabajan. Pero digamos, la ley 1420 no fue una casualidad, tampoco fue una concesión graciosa, sino que fue toda una lucha que se dio, todo un estudio y una acumulación de proyectos en la logia docente, esta que le acabo de... Imagino que esos años se habrán medido la relación de fuerzas con la Iglesia, evidentemente también, ¿no? Lo que pasa es, claro, el tema es, ¿cuál era la molestia que tiene la Iglesia con nosotros? Nosotros no nos metemos con las religiones para nada, porque nuestro ámbito es el ámbito terrenal, claro. No es el ámbito espiritual. Ahora, cuando pretenden entrar en el ámbito terrenal y pretenden imponer ideas autoritarias o absolutistas, nosotros le ponemos límites a ese poder. Porque nosotros estamos en la vereda de enfrente. En realidad nosotros no somos antirreligiosos. Hemos sido en algunas etapas de la historia anticlericales, cuando el clero mantuvo posiciones antidemocráticas. En estos momentos tenemos una muy buena relación con la Iglesia, porque la Iglesia tiene ideas total y absolutamente democráticas. ¿A qué le llamamos buenas relaciones? ¿Cómo son las relaciones? No, son relaciones normales. ¿De no molestia o de relaciones? No, y hay veces que nos consultamos. ¿Ah, sí? En algunas cosas. Ahora, en el tema que están trabajando, la educación, por ejemplo. En la educación también. Lo que pasa es que nosotros queremos una educación laica, fundamentalmente, y ahí tropezamos con algunos problemas, ¿no? Se va a complicar. Claro, la idea nuestra es, bueno, no estamos en contra de las religiones, pero fuera del colegio. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos una educación integradora, la educación para todos. ¿Cuál fue la relación de la masonería con la fundación y la concreción del Partido Socialista? Que la mayoría de sus miembros, ¿no? Bueno, cuando el Partido Socialista aparece después de la Unión Cívica, es un desprendimiento de la Unión Cívica, los principios liminares son los principios de la masonería. Ellos mantienen el principio de libertad, igualdad y fraternidad. Es prácticamente una derivación, digamos, lo que nosotros llamamos llevar a la sociedad profana todos los principios de la masonería. No tan solo el socialismo, también el radicalismo ha sido fundado por un ex gran maestre y ha llevado todos los principios y los grados de la masonería. Hay muchos hombres en la historia que uno los puede estudiar en todo su accionar, pero por ejemplo en el caso de Leandro N. Alem, todo su accionar, todo está encuadrado en los 33 grados de la masonería, así como el de Palacios también, por ejemplo. Palacios no tiene quiebres,
solamente un error cometió cuando se batió a duelo, que nosotros estamos en contra, Claro. pero que también le valió tener problemas Sí, con claro, el Partido Socialista. La sanción del partido. Ahora, en el caso de Palacios, por ejemplo, Palacios ha sido un miembro conspicuo de la masonería, un hombre que estuvo permanentemente consustanciado con nuestros principios. Hubo socialistas famosos. Cruzando la frontera lo tenemos a masones famosos que han sido socialistas, a Salvador Allende, por ejemplo. Hay algunas fotos que están juntos con Palacios. Ellos conjugaban, en el caso de Salvador Allende, conjugaba su concepción marxista con el principio de libertad. Él quería un estado de bienestar en libertad. Y en el caso de Palacios, había toda una evolución en su pensamiento socialista, que su origen es justamente, él se forma en los centros de obreros católicos, ¿no? Su primer tesis que es rechazada al principio. que es rechazada, que es en realidad las ideas socialistas de Jesús, un tema... Sí, que venía de la madre, que era muy católica. venía de la madre, claro. Y él da la conferencia acá en Unión de Benevolencia, Claro. ¿no? Que era uno de los centros Sí. progresistas de la época. Y su elección como diputado tiene mucho que ver la masonería. Tiene mucho que ver. ¿En qué sentido? Y el primero su candidatura la levantan 3 logias italianas de la Boca. Claro. Lo que ocurre es que no podían votar porque eran Era italianos. italiano, claro. ¿No? Cuando en esa época se votaba por circunscripción, cuando hacen el cómputo tenía 50 votos, no podían imponerse. Entonces hay toda una acción dentro de la masonería. La masonería tenía influencia en los cívicos nacionales, que eran los mitristas, y logran de que se baje la candidatura mitrista y que los cívicos nacionales lo apoyen a Palacios. O sea que Hay- Palacios llega a la banca Por votos liberales. por votos liberales, por Mitrista. la influencia masónica. Claro, por la influencia masónica. ¿Quién es el que vuelca los votos? Un caudillo de Almagro, que se llamaba Manuel Aparicio, que era un periodista, que pertenecía a los cívicos nacionales, y él le vuelca los votos a Palacios, que pertenecía a la masonería, vuelca los votos a Palacios, y Palacios es el primer socialista de Y América. se acaba el voto uninominal. Y se acaba el voto uninominal Inmediatamente. ante esa experiencia, ¿no? Claro, Manuel Quintana dice nunca. Exactamente. ¿Cómo fue la relación con el peronismo? El peronismo no fue mala, la relación con el peronismo.